Hola, soy Juan Arroyo y esto es DITE, Diálogos para la Transición Energética. Hoy vamos a estar hablando con Luciano Caratori. Luciano es investigador en el Centro de Estudios de Cambio Climático en la Fundación Torcuato Di Tella. Fue subsecretario de Planeamiento Energético, director nacional de Información Energética, fue asesor del vicepresidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado de la Nación y actualmente lidera los equipos de energía de Climate Champions Team que brinda soporte a los High Level Champions de Naciones Unidas para la implementación del Acuerdo de París. Luciano, un placer estar acá. Muchísimas gracias, Juan, y un placer hablar con vos y haber entrado en contacto con todo el equipo. Bueno, mira, como ya te comentamos un poco, este proyecto surge a raíz de una pregunta. La pregunta principal del proyecto es cómo podemos financiar la transición energética en Argentina. ¿Y por qué es que nos hacemos esta pregunta? Bueno, porque identificamos que la falta de financiamiento es una de las barreras centrales para la sostenibilidad en el largo plazo de la transición energética en países como Argentina. Y a esto se le suman otras barreras, por ahí propias de países con las características como los nuestros, países periféricos, como la dependencia tecnológica o la dependencia de conocimiento, que en nuestro caso se agravan por nuestra inestabilidad macroeconómica, que eleva y dificulta el acceso al financiamiento, ¿no? Y por otro lado entendemos a la transición energética como un proceso que nos puede traer grandes oportunidades. Y en este contexto es que nos gustaría empezar la conversación preguntándote cómo crees vos que podemos pensar a un sendero de transición energética que sea sostenible en el largo plazo para Argentina. Bien, bueno, es un tema interesante. Mira, yo creo que Argentina tiene que hacer lo que le convenga y que la región tiene que hacer lo que le convenga. Y a grandes rasgos, cuando uno conversa con distintas personas de distintas disciplinas, de distintas ideologías políticas, etc., en ese principio básico estamos todos de acuerdo. En lo que probablemente no estamos de acuerdo es en qué es eso que le convenga. Entonces me parece que tenemos la oportunidad de discutir algunos de los elementos que tiene esa conveniencia para ver a grandes rasgos cómo puede orientar esa conveniencia a esa toma de decisiones. Y, y tampoco hay seguramente demasiada diferencia respecto de cuáles son los elementos, los atributos que tiene que tener ese sistema energético del futuro que es conveniente para Argentina. Seguramente estemos de acuerdo en minimizar el costo de abastecimiento, incluyendo las externalidades negativas que tiene cada una de las distintas fuentes. Después podemos ir un poquito por ese lado. Estamos hablando de garantizar, tanto en términos de precio como de cantidad, la disponibilidad de energía abundante que nos ayude a desarrollarnos, de mejorar a partir de la energía, a partir de esa disponibilidad de energía, las cuentas macro del país, incluyendo las vinculadas con el desarrollo y también la balanza comercial, no solo la energética, sino la otra, la general también, y a su vez que la base de ese desarrollo energético contribuye también al desarrollo del país en línea con sus prioridades nacionales. Y también teniendo en cuenta seguramente que tenemos algunos problemas de corto que no necesariamente tienen que preservarse en el largo. Y a mí me parece que muchas veces en el marco de estas discusiones sobre la transición tenemos ese problema, que pensamos que una situación completamente difícil que atraviesa hace varios años el país se va a preservar hacia el futuro, ¿no? Entonces uno empieza a ver escenarios que organizan, que producen diversas instituciones, y un supuesto común que muchas veces tienen esos escenarios es que la distorsión actual se va a preservar hacia el futuro, ¿sí? Y esa es una forma muy difícil de pensar en el futuro. El otro día, hace poco, estábamos hablando, por ejemplo, de algunas cuestiones vinculadas con el desarrollo del hidrógeno, ¿sí? Y si vos pensás que en 2050 vamos a seguir con los mismos problemas de balanza comercial, los mismos problemas fiscales, los mismos problemas de inequidad y de pobreza, de falta de desarrollo que tenemos hoy, bueno, no vas a hacer nada. Porque la condición fundamental para que esto funcione es efectivamente que exista, primero, una voluntad de que funcione. Segundo, reconocer que el futuro no es algo que esté escrito y que vamos a agarrar a partir de este T0, mirar hacia adelante y decir, bueno, ¿qué pasa
¿qué va a pasar con el sector energético? De acá a 2050, 2030 o lo que fuera. Y la pregunta que tenemos que responder no es qué va a pasar con el sector energético, porque no es exógeno lo que pase con el sector energético. Hay un montón de decisiones en el medio y esas son las decisiones que tienen que ser el driver de esos escenarios en primera instancia y el planeamiento en segunda instancia. Entonces yo creo que el otro elemento a tener en cuenta es precisamente eso. No tenemos que pensar qué va a pasar. Tenemos que pensar qué queremos y tenemos que pensar qué necesitamos hacer para que eso efectivamente suceda. Es un ejercicio completamente distinto de pensar qué es lo que va a pasar. Y creo que estamos la mayoría de acuerdo con eso, de las personas con las que uno habla en el sector. Que queremos lo que más le convenga a Argentina, que esa conveniencia está vinculada con la asequibilidad, con la abundancia, con el costo, insisto, incluyendo estas externalidades negativas que pueda tener, con las prioridades nacionales y también con los desafíos que tenemos aún por resolver. Es muy difícil que haya alguien que no esté de acuerdo con eso, cuando uno lo escucha aún con distintas extracciones políticas, disciplinas, etc. La divergencia muchas veces está en el cómo y también en cómo conciliar lo que estamos haciendo ahora en el corto plazo y cómo resolver algunos de los desafíos que tenemos en el corto plazo con lo que necesitamos hacer para que suceda en el mediano y largo plazo esta visión de futuro que tenemos. Con esto que decís, se me viene a la cabeza, digo, hay una visión que dice como que separamos lo que es política energética de política económica, ¿no? Como decir, bueno, esperemos que se arregle la macro y después le metemos a las inversiones para avanzar en transición energética. Yo, Secretaría de Energía, me ocupo de que la energía sea accesible, sea barata. Vos, Economía, ocupate de arreglar los problemas macroeconómicos y dejarme hacer política. Sin embargo, lo que uno observa es que las barreras para avanzar en la transición energética incluyen también la complejidad de vincular lo que es política económica con la política energética para justamente generar las condiciones para que se sostenga en el largo plazo. De hecho, en la primera conversación con Ignacio Sabatella, una de las cosas como que salieron ahí es que una política de transición energética, en cierta forma, tiene que ser coherente con las condiciones macroeconómicas que la contienen, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte cómo ves vos ese vínculo, ese juego entre energía y economía, y qué tan relevante te parece a la hora de pensar diseños de política pública energética. Mira, yo no soy especialista en macroeconomía, así que te lo voy a decir desde la energía, ¿sí? Yo pienso que el vínculo es indisoluble entre una y otra, que efectivamente se retroalimentan ambas, porque la macroeconomía de algún modo influye en el riesgo percibido por los potenciales, entre otras cosas, ¿no? Sí. Por los potenciales inversores. Eso termina pagándose la tasa a la cual se pueden financiar y en última instancia hace que los proyectos pasen o no pasen y a su vez que el resultado de eso sea más barato, resulte en una fuente de energía más económica o menos económica para el país. Entonces, ese lado de macroenergía es clarísimo, ¿sí? No podés esperar que un sector energético funcione saludablemente si la macroeconomía no lo hace. Ahora, suponer que el desarrollo energético depende estrictamente de eso te lleva a una situación de absoluta parálisis. ¿Qué hacemos? No hacemos nada hasta que solucione el tema, hasta que se solucione la macro. Bueno, listo, esperemos a ver qué pasa. Y ahí está el otro lado, la otra vía, ¿no? ¿Cómo contribuye la energía a mejorar la macro o empeorarla? ¿Sí? ¿Cómo contribuye en términos del impacto fiscal? Estamos hablando acá no solamente de subsidios, sino también de los costos de abastecimiento que están asociados con decisiones y con otras cosas. ¿Cómo influye en términos de la balanza comercial? ¿Cómo influye en términos del costo de la energía para las personas y para las empresas, que en última instancia son las que producen, son las que consumen, son las que impulsan el desarrollo? Entonces, existe esta doble vía. No podemos tener un sector energético completamente sólido sin una macroeconomía sólida, pero tampoco podemos esperar a que el sector energético, a que la macroeconomía se arregle para desarrollar el sector energético. Hay algunos ejemplos que después podemos conversar sobre cómo han habido algunos programas exitosos en Argentina, como el programa Renovar, por ejemplo, y otros que lo que hacen precisamente es aislar
parte del riesgo, transferir parte del riesgo heredado de la macro, que permita aislar de alguna forma los proyectos, ¿no? Como diferentes tabiques, de la deuda del riesgo del proyecto al riesgo soberano, del riesgo soberano al riesgo suprasoberano, etc. Eso es bastante interesante. Ahora, hay otro problema acá, que es la permanente excepcionalidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente, tenemos un problema, hay muchos desafíos para generar inversiones en diferentes sectores del país que están asociados con ese riesgo percibido por el inversor, que te sube el costo de la plata y que además hace que los proyectos pasen o no pasen, que sean menos atractivos que otros lugares. ¿Y cuál es la respuesta que se ha dado hasta ahora o que se pretende dar para casi todo en el sector energético? Y necesitamos un régimen especial de fomento. Entonces terminamos teniendo un régimen excepcional por cada fuente de energía. Cada fuente de energía. Y nuestra legislación es un cúmulo de sistemas de incentivos que dependen del poder de convencimiento, por llamarlo de alguna forma, que tiene cada sector o subsector. En criollo lobby. Sí, y no está mal el lobby. Acá tenemos algunos temas con la palabra lobby. El lobby es algo que está regulado en otros países, ¿no? Y está bien que exista. Ahora, la decisión del policymaker es de algún modo conciliar eso y evitar que estemos maximizando todo a la vez. Porque si vos maximizás a la vez los hidrocarburos, maximizás a la vez los biocombustibles, los autos a combustión interna, los vehículos eléctricos, las renovables, hay algo que no va a cerrar. Y ahí está el rol del policymaker en buscar un equilibrio entre esas fuentes que respondan a qué. Bueno, esos atributos que habíamos mencionado antes, que son los que por lo menos varios podemos ponernos de acuerdo en que son deseables. Un ejercicio que se hizo hasta el año 2019, que fue impulsado por la Plataforma de Escenarios Energéticos, precisamente iba por ese lado. Bueno, ¿cuáles son los elementos comunes que tenemos en los que nos podemos poner de acuerdo en una visión del sector energético argentino de aquí a 2050? Y ese ejercicio era muy interesante porque tenías desde los sindicatos, la Unión Industrial Argentina, desde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, a las asociaciones de renovables, distintas ONG enfocadas en el ambiente y otras por ahí más desarrollistas con otro tipo de foco, sin pretender acá decir que hay un conflicto inevitable, ¿no? Y ese ejercicio fue muy interesante porque llegamos a un conjunto de esos atributos que pueden ser criticados porque, bueno, a veces es muy difícil cuantificarlo. Bueno, ¿cuánto es lo que yo estoy esperando? Pero son los consensos posibles. Los consensos reales son los posibles. Y cuando tenés tanta diversidad de actores, podés ponerte de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Y eso lo podés tomar como algunos principios rectores de lo que, por lo menos, un sector representativo de la sociedad y el sector energético considera deseable para el futuro de Argentina. Lo que no podemos hacer es seguir maximizando todo a la vez. No podemos tener un régimen de fomento para cada fuente de energía. Porque es absurdo. Es completamente absurdo. No funciona así. Necesitamos algo que pueda reflejar esa visión común en un desarrollo para el sector energético, que no implique que estén todos empujando para maximizar un sector en particular. Sí, en cierta forma que contribuya con ese gran objetivo que respete como el interés del país, ¿no? En avanzar en la transición energética y que no sea solamente una promoción para distintos actores aislados. Me quedo pensando en una de las cosas que mencionabas antes, respecto a cómo hacer ese futuro posible, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde quiero ir yo y qué hago para que eso suceda? Hay en los lineamientos presentados al 2050 por la Secretaría de Energía, se plantea la existencia de una especie de tensión que hay entre la sostenibilidad de un proceso de transición energética y su ritmo o su velocidad. Y lo que se plantea básicamente es que, bueno, un ritmo excesivamente rápido puede quizás profundizar ciertas vulnerabilidades que en el corto plazo puedas tener, vulnerabilidades financieras o ciertas dependencias tecnológicas, pero que un ritmo muy lento te puede hacer desaprovechar la posibilidad de justamente potenciar ciertas capacidades, de atraer inversiones y también deteriorar el ritmo, deteriorar las condiciones de competitividad de tu economía, ¿no? Que te vas quedando atrás respecto a emisiones, a inversiones, al atractivo que vas generando y demás.
¿Cuál es tu mirada sobre esta tensión? ¿Cómo la ves vos? ¿Existe o no existe? Y en tal caso, ¿qué elementos ves vos como para romperla, ¿no? Como para poder trascenderla? Yo la reformularía de algún modo esa tensión. Yo creo que acá nos estamos enfocando en la dimensión temporal de las transiciones, ¿no? Que básicamente es como, como lo expresa Václav Smil, el tiempo que tarda una fuente desde que es introducida, tecnología o vector desde que es introducida en un sistema hasta que ocupa una porción relevante del mercado. Más o menos. Sí. Eh, Tengo varias cosas que decir sobre esto. Primero, yo creo que el tema de las transiciones es un tema de sincronización. 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 Vos necesitas sincronizar cosas, básicamente. Vos necesitas sincronizar lo que estás reduciendo con lo que se está incrementando, ¿sí? Para ponerle nombres, para ejemplificar, pero sin ser taxativo, hidrocarburos con otras fuentes de energía que puedan satisfacer los mismos servicios energéticos o abastecer los mismos servicios energéticos, sincronizar el desarrollo de la infraestructura necesaria por parte del Estado para que esos proyectos puedan entrar, por parte del Estado y los privados, en la combinación que sea, con la inversión en el sector. Te estoy hablando, por ejemplo, de redes versus generación o distintos centros de consumo. Sincronizar acciones que estén vinculadas con la mitigación del cambio climático, es un tema muy importante, y también con la adaptación al cambio climático. Después podemos hablar un poquito de eso, porque el desarrollo de las redes tiene co-beneficios de adaptación o co-beneficios de mitigación según de dónde lo estés encarando. Sincronizar la disponibilidad de financiamiento, la búsqueda de financiamiento con buenos proyectos que sean financiables. Hay mucha plata dando vueltas hoy sobre esto. Y sincronizar también las capacidades para poder ser competitivos en ese nuevo mundo. ¿Sí? Que es algo que tiene mucho que ver con esta de la vulnerabilidad que mencionabas, que explica la Secretaría de Energía en el trabajo 2050, que es extraordinario. Entonces yo creo que es más un tema de sincronización que un tema de lentitudes. Y creo que estamos entrando en un espacio medio complicado en la discusión internacional sobre la justicia de las transiciones, que pretende equiparar transición justa a transición lenta. ¿Sí? Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque bueno, el sector energético, como cualquier sistema complejo, tiene algunas características que son importantes, entre las cuales hay una que es clave acá, que es la dependencia del camino. Las decisiones que puedo tomar hoy están condicionadas por las que tomé antes, y las decisiones que tome hoy condicionan las que puedo tomar después. Si asimilamos justicia de la transición a la lentitud de la transición, lo que podemos estar haciendo es hundiendo no solamente activos, sino hundiendo personas y complicando nuestra capacidad después de efectivamente competir en ese mundo en el que las condiciones van cambiando. Yo sé que estoy siendo medio abstracto, así que lo voy a decir en criollo. Nosotros podemos pensar que un sector, una compañía, un conjunto de compañías de la vida puede torcerle el brazo a un gobierno. Puede torcerle el brazo a N gobiernos. Y lo ha hecho. No estoy hablando de... Un ejemplo son los hidrocarburos, pero no es el único, claramente. Y lo que puedo hacer es puedo preservar el statu quo, que es algo que entra en conflicto claramente con la transición, porque la transición puede ser un montón de cosas, pero no es el statu quo. Es una de las pocas cosas en las que estamos seguros, que la transición no es lo mismo de ahora, ¿no? Si no, no estaríamos transicionando a nada. Puede torcer el brazo a un gobierno, puede maximizar la utilización de una cierta fuente en el ámbito del país. En este marco de la constelación de beneficios que mencionamos, que todo el mundo tiene su propio esquema. Lo que no puede es hacérselo al mundo. No le puede torcer el brazo al mundo, porque a grandes rasgos, si no, nos vamos a encontrar en el año 2050 o cuando fuere, con regímenes de fomento al consumo interno del petróleo porque nos dejaron de comprar afuera. ¿Me explico? Si nosotros hoy tenemos 500.000, 520.000 barriles día que pueden ser refinados acá y estamos exportando más o menos 160.000 barriles día, bueno, estamos con beneficios extraordinarios para la balanza comercial. E insisto,
está bueno que lo hagamos y creo que es espectacular que se estén desarrollando los oleoductos para evacuar mejor el crudo de vaca muerta, etc. Pero estamos incrementando nuestra exposición a esos riesgos de transición. En la medida en la que mayor participación tiene en las exportaciones un producto que está expuesto a estos riesgos de transición, le hace que te digan que es más barato, que tiene que ser más bajo en emisiones, que el netback baje porque te encajaron un impuesto, etc. Bueno, estás condicionando tu capacidad de tomar decisiones en el futuro. Hace 2 meses, Sinopec anunció que es posible que este año o el año que viene se haya alcanzado el pico de demanda de gasolina. ¿Sí? China. No es una ONG ambientalista, China, es China. ¿Sí? Y son bastante pragmáticos. El pico de gasolina no implica el pico del petróleo, porque yo del refinado puedo sacar gasolina, pero todo lo demás también. Entonces, puedo llegar a necesitar la misma producción de crudo para abastecer todo lo demás. Pero es una señal de cambio que es muy importante. Bueno, en el último Outlook de la Agencia Internacional de Energía también se ve que los picos de hidrocarburos cada año van siendo más cerca en el tiempo, al menos en la demanda, lo que ellos van pronosticando, ¿no? Sí, y además, tanto BP como los escenarios de Shell como de la agencia siempre andan dando vueltas críticas sobre cómo van ajustando. Y está bien que ajusten, porque vos los escenarios los haces con la mejor información que tenés disponible al momento de hacerlo, ¿verdad? Pero déjame ir a lo otro muy rápido. Entonces, si estamos potencialmente acercándonos a ese pico de demanda, la pregunta es, ¿podemos competir en un escenario en el cual la demanda empieza a contraerse? No es va a desaparecer la demanda del petróleo, es en un escenario en el que la demanda empieza a contraerse y la oferta permanece inalterada. La curva de demanda corta la curva de oferta más a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente entran los barriles de petróleo que tengan un break-even por debajo de lo que está dispuesto a pagar la demanda. Entonces, tenemos que actuar de manera consistente con eso. Tenemos que satisfacer estas necesidades de corto plazo que tenemos sin condicionar nuestra capacidad o minimizando los condicionamientos a nuestra capacidad de adaptarnos en el futuro. Que es bastante parecido a la definición de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa. Y me preocupa bastante. Me preocupa que estas necesidades permanentes que tenemos nos hagan siempre buscar una tabla flotando en el mar que nos saque del quilombo. ¿Sí? Y hoy esa tabla puede ser vaca muerta, el litio, lo que quieras. Pero estamos siempre ahí, estamos siempre esperando que alguien nos salve. Y no nos van a salvar los recursos. Nos vamos a salvar nosotros. ¿A qué te referís? Digamos, ¿nosotros de qué forma? ¿Usando los recursos de cierta forma? Mira, si fuera por los recursos, África y nosotros y varios países de nuestra región tendríamos el mejor nivel de vida del globo. Entonces, evidentemente, esa disponibilidad de recursos de calidad no es suficiente. Y uno escucha en distintos foros, se habla y dice, no, tenemos el mejor viento, el mejor sol, el litio, el petróleo, qué sé yo. ¿Por qué no estamos tan bien? Bueno, lo que falta son políticas que nos permitan poner en valor esos recursos de manera consistente con las necesidades de desarrollo del país y no con las necesidades de desarrollo de un sector en particular. Y eso es clave. Nosotros producimos petróleo hace 110 años, 100 y pico de años. La región produce petróleo, gas hace muchos años. Estamos en la región más inequitativa del mundo. Tenemos deudas de desarrollo y de pobreza, o créditos, según desde dónde te pares, por un montonazo de gente que, si bien estamos mejor que otras regiones, hoy todavía no tiene acceso, por ejemplo, a la energía eléctrica o a combustibles limpios para cocinar. ¿Sí? Si la transición fuera el statu quo, estamos en el horno. No nos fue tan bien con lo que tenemos como para defenderlo con los dientes. No puede ser el futuro algo que funciona acá hace 109 años, 110 años, y no puede ser que después de tantos años necesitemos regímenes de fomento para eso. Ese es el problema. Yo puedo crear dos cosas. Yo puedo creer que podemos inundar el mundo de la energía de Argentina con los hidrocarburos y con otras fuentes. Yo lo puedo creer, el recurso es extraordinario, competitivo, con una productividad enorme.
abajo de la tierra todo esto, ¿no? Fácil de sacar, etc. Extraordinario. Podemos decir que somos capaces de inundar el mundo con nuestra energía, que es verdad, si lo vemos desde el lado de los recursos. Podemos decir que es un sector recontra vulnerable, entonces necesita tener los precios garantizados en dólares hasta 2028 y necesita que le desarrollen la infraestructura para ponerlo en valor. También lo puedo creer. Ahora, hay una cosa que no funciona, que las dos cosas sean verdad al mismo tiempo. O podemos ser lo suficientemente competitivos para inundar el mundo de la energía argentina, aún en un escenario post-peak demand, en el cual la curva de demanda se corra a la izquierda y tenga que ser más barato, o necesito subsidios hasta el año 2028. Las dos cosas al mismo tiempo no funcionan. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Tenemos que decir cuál de las dos cosas es cierta y actuar en consecuencia. ¿Me explico? Clarísimo. Vos ahí, Luciano, mencionabas que no nos vamos a desarrollar con los recursos nomás. Podemos tener el mejor sol, el mejor viento, el mejor hidrocarburo, pero eso claramente no alcanza. Y en ese sentido, la transición energética es en gran medida una transición, una revolución tecnológica, ¿no? No importa el sol, sino la tecnología que uno tiene para aprovechar ese sol y poder conseguir costos baratos y generar empleo y desarrollar capacidades en su región. Y en ese sentido es que entramos en el tema de las capacidades nacionales, ¿no? También en los escenarios al 2030, la Secretaría de Energía lo que dice es que el desarrollo de capacidades no es solo una cuestión deseable, sino que también en realidad es una cuestión necesaria para reducir todas estas vulnerabilidades de las que hablábamos, ¿no? Estas vulnerabilidades económicas, tecnológicas, financieras, del propio proceso de transición en el que nos encuentra hoy en día los países que no dominamos la tecnología, teniendo que depender de tecnologías que se producen en otro lado. Y en cierta forma, cuando uno puede ir generando mayor dominio de capacidades, va generando condiciones sobre las cuales el proceso puede escalar con mayor sostenibilidad en el tiempo. ¿Vos creés que la transición energética puede ser un vector de desarrollo de esas capacidades del país? Y en tal caso también preguntarte, ¿hasta dónde creés que puede llegar el rol de las capacidades que tenga Argentina, tecnológicas, científicas, industriales, en contribuir positivamente a la transición? Mira, yo creo que la cuestión de cómo se ponen efectivamente en valor esos recursos de una manera consistente con las prioridades de desarrollo del país va más allá de la tecnología. La tecnología es un factor importantísimo, pero no el único. Cuando cambia la manera en la que consumimos la energía, la transformamos y la producimos, a grandes rasgos cambia todo. Sí, porque cambia la manera en la que nos financiamos, cambia la manera en la que se hacen los negocios, cambian los modelos de negocios, cambian las necesidades de capacidades de las personas para poder asumir esos nuevos roles en el marco de estos negocios. Se incluye a más gente. Nosotros estamos de algún modo bastante habituados a ver el tema de la transición más como una amenaza a veces que como una oportunidad, y nos enfocamos mucho en quienes ya están incluidos en el sistema y en todos aquellos quienes no están en el sistema, quienes son ajenos hoy al sistema energético, que tienen esa oportunidad de incorporarse. Cambia la manera en la que nos posicionamos en diferentes sectores en el mundo. Entonces, yo no lo asimilaría exclusivamente a una cuestión tecnológica, porque creo que va más allá. Y en esa línea, ahora se habla mucho del hidrógeno, ¿no? Hace un par de años. Y al principio era como cuando te compras no lo he hecho, es solamente un ejemplo. Cuando compras un martillo y querés arreglar todo con el martillo, ¿viste? Ir a poner hidrógeno a todas las cosas. Y ahora, bueno, de a poco el hype se va focalizándose un poco más a cuáles son los sectores de uso final en los que es más razonable hacerlo, que es técnica y económicamente viable hacerlo. Y cuando uno mira quién está produciendo una tecnología clave para el desarrollo del hidrógeno, que son los electrolizadores, ve que hay una competencia muy fuerte, principalmente entre Europa con los PEM, los de membrana de intercambio protónico, y con los alcalinos en China, ¿no? Y uno ve que la capacidad instalada de China
crece un montón, la capacidad de manufactura de China crece un montón, y que a Europa y a otros países les cuesta mucho seguirle de algún modo el ritmo a eso. Entonces hay una competencia claramente por ver quién domina la tecnología que de algún modo va a traducirse en la capacidad instalada necesaria para que ese hidrógeno efectivamente exista. ITEC está desarrollando también algunos electrolizadores en esa línea, y Argentina tiene hace varios años un montón de instituciones de altísimo nivel trabajando en eso, además de en otros sectores, ¿sí? Como la energía nuclear, como el aprendizaje que tuvo Vaca Muerta en términos del fracking, que compartir esa información es precisamente lo que hizo que se puedan ganar eficiencias y escalas tan rápido como lo hizo. Ahora la pregunta es, no tenemos, según mi punto de vista, la necesidad de ser punteros en todas las tecnologías que vayamos a usar, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que comentábamos, a los temas sobre los que conversábamos al principio, yo entiendo que en esta etapa, en la que algunas tecnologías aún están en desarrollo, y con la excelencia que tiene el país podemos contribuir a ese desarrollo, no implica que yo para construir mi casa tenga primero que ir a sacar caliza de una calera y después hacerme los ladrillos, ¿sí? Entonces creo que tenemos que de algún modo identificar cuáles son los segmentos en los que podemos competir mejor, no en los que competimos mejor, en los que podemos competir mejor, enfocarnos en eso y aprovechar para apalancarnos en esa enorme capacidad instalada de conocimiento, de ciencia y tecnología que tenemos en el país. Lo que no implica, según mi punto de vista, insisto, que tengamos que ser fabricantes de todo. Siguiendo el mismo principio de antes, probablemente tengamos que ser desarrolladores y fabricantes de lo que nos convenga. Porque el costo de instalación de esos equipamientos, en definitiva, se traduce también en el costo que va a tener la generación de energía de esas tecnologías, y es lo que la va a hacer más o menos competitiva. Y esto lo conversamos con vos hace años, de hecho, ¿no? Sobre esas tensiones que existían con el desarrollo de las renovables en Argentina, etc. Y uno de los factores para que efectivamente se desarrollen las capacidades de manufactura, por ejemplo, de los equipos, más allá de que la tecnología sea propia o no, es la escala. Entonces creo que hay un trade-off importante entre priorizar el desarrollo doméstico de equipos, tecnología y otras, y alcanzar una escala que nos permita competir. Probablemente la solución esté en algún lugar en el medio. Ahí se me vienen dos cosas. La primera, esto que decís, un lugar en el medio, porque evidentemente no nos va a dar para que lo que fabriquemos acá abastezca el 100% de lo que necesitamos y de las inversiones que queremos promover para avanzar en los objetivos. Pero sí debe haber lugares, debe haber nichos donde sí podemos eh, impulsar y desarrollar y generar esos mercados. Y ahí se me viene, también pensando hacia adelante, en los escenarios al 2050 se plantean expansiones bastante considerables en lo que es los sistemas de generación de energía eléctrica. Digo, estamos hablando de duplicar o triplicar la potencia instalada. En la Estrategia Nacional de Hidrógeno también se plantea casi montar un nuevo sistema eléctrico de energía eólica solo para generar hidrógeno, como un posible escenario al 2050. Digo, estamos hablando justamente de esas escalas que quizás se pueden necesitar para desarrollar algo y quizás transitar esos senderos de aprendizaje que se necesita para ir ganando competitividad, eh, pero que hasta ahora no habíamos podido hacer algo así, digamos, porque nunca le damos estabilidad ni horizontes de mediano plazo ni instrumentos para desarrollarse a las distintas tecnologías que creamos que sean convenientes. ¿Vos cómo lo pensás ahí? Cuando ya ponemos un plazo, cuando corremos, digamos, el plazo desde la urgencia y ya pensamos a largo plazo y vemos todo lo que tenemos para crecer en términos de darle esas escalas a las tecnologías que necesitan. Mira, yo insisto en un punto que habíamos conversado hace unos minutos. Primero, que es, quizás nosotros, en lugar de ponerle nombre y apellido a las tecnologías y a las cosas, deberíamos pensar en los atributos que tiene que tener
ese sistema energético del futuro. ¿Sí? ¿Cuáles son esos atributos vinculados con temas ambientales, económicos, de desarrollo, de contribución a otras prioridades? Y que efectivamente después el Estado pueda incentivar eso. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Bueno, quizás en lugar de pensar en un régimen de fomento para cada microsector energético, pensemos en un régimen general para la transición energética que sobre la base de esos atributos pueda efectivamente dar señales para que se desarrolle más una tecnología u otra en términos de capacidad instalada, etc. Ese me parece el primer elemento, ¿sí? Porque estamos pensando que tenemos foresight perfecto y que sabemos cómo van a evolucionar los distintos costos y factores de la tecnología. Eso es mentira. Por eso hacemos escenarios primero. Entonces, yo creo que el primer punto es ese. Yo creo que hay otro punto que es interesante ahí, que es que me da la impresión de que a veces a lo nuevo le pedimos mucho más que a lo viejo. Porque los equipos de fractura no se fabrican en Argentina, ¿sí? Entonces estamos muy preocupados por los molinos o las paneles solares fotovoltaicos, etcétera, pero nosotros también tenemos problemas de necesidad de importación de equipos o de nacionalización de equipos para que funcione el segmento de los hidrocarburos. Y hay problemas con el Banco Central, que no te dejan entrar, que esto, que lo otro. No le estamos pidiendo lo mismo a los dos, por algún motivo. Eso a mí siempre me llama la atención. Tercer punto sobre eso. Es muchísima la plata que necesitamos para que eso funcione. Pero si vos pretendieras abastecer la misma cantidad de energía con las fuentes que tenemos hoy, también es muchísima la plata que se necesita. Entonces yo creo que de algún modo hay que separar aquí qué es lo que se da también en la línea de base y qué es lo incremental. El otro día veía un escenario, no los de la Secretaría, que insisto, me encantan. Me parece, uno puede estar de acuerdo o no, pero es una visión de futuro. Pero en otro espacio veía algunos escenarios que de algún modo electrifican un montón de usos finales. Te dicen, bueno, esto necesita todo este CAPEX, pero no tienen en cuenta que la electrificación de uso final también reduce la necesidad de CAPEX de otro sector. Entonces va a haber una necesidad incremental de CAPEX, seguramente, que si somos inteligentes vamos a poder financiarlo con mejores tasas que las que estamos consiguiendo ahora, pero a su vez una reasignación de CAPEX. Entonces, si vos mirás esos números, probablemente no solo cambie lo que vamos a necesitar incrementalmente, sino también qué sector es el que lo va a incrementar. Y la inversión que se está efectuando hoy en distintos sectores del sector energético también es cuantiosa. Es grande. Y con esto que decís, digo, además de cuánto financiamiento vamos a necesitar también, por ahí está bueno entender qué tipo de financiamiento es el que más conveniente sea para promover todo esto, ¿no? Mira, yo no soy especialista en ese tema, pero cuando uno mira las tasas que se están consiguiendo a nivel internacional, y de hecho hubo un reporte de IRENA, de la Agencia Internacional de Energías Renovables, de hace poco tiempo, que compara el costo del capital en distintos países para el desarrollo de renovables, lo que ve es que por el proyecto, es decir, más allá de las condiciones de riesgo soberano, se están consiguiendo tasas muchísimo más bajas para financiar renovables que otras. Cuando uno mira las emisiones de obligaciones negociables de las compañías que están operando en Argentina, por ejemplo, para financiar un parque eólico, o sea o no vía un bono sostenible, verde o lo que fuere, está consiguiendo tasas que están muy poquito por encima que la tasa de la Fed, ¿no? 4% te estoy hablando. Para un país que tiene, no sé, 20 y pico de puntos de prima sobre la tasa de riesgo, 4% es una barbaridad de barato, ¿sí? Yo creo que a precios de mercado, este es un sector, el sector de las fuentes bajas o libres de emisiones, por lo menos en su generación, es recontra competitivo. Entonces, empecemos por ese lado, así, vainilla, sin hacer nada adicional. El mercado te está dando hoy plata barata para eso. A su vez, hay una anomalía hoy en Argentina que genera también una paradoja, ¿no?
que es que el exceso de liquidez de compañías que no pueden girar dividendos, por ejemplo, lo que hace es que, bueno, se vuelquen a invertir en activos que puedan tener un flujo en dólares de N años. ¿Sí? Como el Matter, el mercado de términos de energía renovable. Sí, Entonces, la venta de energía al mercado te sí, da, en cierta forma, es lo que no te da ningún sector de energía en bueno, Argentina. por eso tenés un flujo en dólares o al mercado o un PPA, ¿no? Y eso se puede terminar si en algún momento, obviamente, es la respuesta a una anomalía, una restricción. ¿Sí? Hay plata barata para hacer cosas en el corto plazo porque no la pueden usar para otra cosa, básicamente. Y eso se ha materializado en un apetito por el mercado de términos de energías renovables altísimo en los últimos años. Un montón. Fue el principal driver en los últimos 2 años de la instalación de nuevas renovables. Eso. Eh, Enfrentándose con qué? Bueno, con una restricción del sistema de transmisión eléctrica, que tiene una naturaleza distinta. Porque un privado no te va a hacer el sistema de transmisión eléctrica. Te va a hacer probablemente el Estado o el Estado asociado con un privado. Pero más probablemente el Estado con el apoyo de la banca multilateral o de otra fuente. Y tengo la impresión, dados estos números que estamos viendo, como te decía, de las emisiones de ON y eso, de que si vos liberás esa restricción de algún modo de capacidad de transmisión, catalizás una inversión aceleradísima en generación de energía eléctrica en general y en renovables en particular. Entonces el tema a resolver ahí es cómo hacemos para financiar este desarrollo de las redes de transmisión y de distribución, que ahora te voy a hacer un comentario sobre eso. Creo que hay un tema de framing ahí, ¿no? De cómo enmarcar el desarrollo de las líneas de transmisión como algo que contribuye al cumplimiento de las ambiciones de mitigación de Argentina por un lado y de adaptación también por el otro. Y ahí hay fondos disponibles de la banca multilateral y de otros organismos de crédito también, poco a tasa concesional. Estamos muy por debajo cuando uno mira el último informe de Tracking SDG7, se llama el último informe de las agencias custodias del ODS 7, que tiene varios indicadores. Lo que muestra es que el flujo de financiamiento desde países desarrollados a países en desarrollo para fomentar el desarrollo de renovables está por debajo de cuando lo empezaron a traquear. ¿Sí? 10.000 millones hoy contra 11.000 millones en 2010. Entonces quiere decir que todavía hay una oportunidad de que eso se incremente y, y seguramente haya disponibles fondos, insisto, o de mercado, que para Argentina está bien, es mucho mejor que lo que tenemos hoy, o con alguna mezcla entre financiamiento concesional y otro. Pero vos necesitas eso, vos necesitas desarrollo de infraestructura de transmisión eléctrica que permita que el privado invierta en la otra. Argentina lo que tiene que hacer es gestionar y conseguir cómo financiar la transmisión y la distribución y después generar las condiciones para que el privado pueda seguir sosteniendo esos niveles de inversión en generación. Yo creo que va por ahí y eso depende de algunas decisiones. Mira, entre 2014 y 2021, ponele, la generación renovable pasó de menos del 2% a más del 16% de la demanda. Una cuenta muy aproximada de eso. Te dice que la cantidad de gas natural desplazado en el año pasado, ponele oeste, por lo que entró en el marco de esa política equivale a 10, 11 millones de metros cúbicos día de gas. El gasoducto Néstor Kirchner desplazó 10, 11 millones de metros cúbicos por día de gas en el pico. ¿Sí? Entonces, hay una decisión. Vos podés desplazar la misma necesidad de importaciones de GNL haciendo líneas de transmisión eléctrica que con el gasoducto. El privado no lo hizo al gasoducto. Creo que va a inundar el mundo del gas natural, de vaca muerta, etc. No lo hizo. ¿Sí? O sea, lo pidió al Estado que lo haga para efectivamente pasar. Pues es estratégico. Tengo un amigo que te dice, cuando te dicen que algo es estratégico, te están pidiendo que pongan la plata a vos.
Entonces, la decisión es, ¿qué es lo que sigo desarrollando? Bueno, probablemente la respuesta esté, como siempre, en una mezcla entre ambas cosas y probablemente tengamos que empezar a poner un poco más el foco en la transmisión que en la expansión del sistema de transporte de gas natural, que si es tan buen negocio lo puede hacer también el privado, ¿sí? Y la Secretaría de Energía avanzó bastante en eso. Hace poco se publicó también el plan de expansión de transmisión eléctrica, que son los mismos proyectos que estaban en el plan de expansión de transmisión eléctrica al final del gobierno de Mauricio Macri también. Yo estaba ahí. Entonces estamos de acuerdo en que son esas las obras. Bueno, alguien tiene que poner la plata. Bueno, y hay que decidir dónde poner la plata. Y elegir, como siempre, cuando el recurso es finito, es renunciar. Si yo elijo poner la plata para una cosa, estoy eligiendo no ponerla para otra. Con el mismo efecto en la balanza comercial en este caso, por ejemplo. Me gustaría hacer doble clic en lo que mencionabas recién, digo, el periodo donde se creció exponencialmente en la generación de renovables. Vos habías mencionado hace un rato el renovar como mecanismo, como programa de blindaje, digamos, de blindaje del riesgo argentino al sector privado para expandir la generación renovable. En la primera conversación con Ignacio Sabatella hablábamos de una investigación que él coautoreó que se llama Barreras macroeconómicas para la transición energética, en el caso de Argentina, y un poco lo que ellos analizan es el periodo de expansión del renovar, y lo que encuentran es que el renovar empieza a desarrollar y logra su mayor éxito en los primeros años, donde tenía una macroeconomía medianamente estable, y después cuando en el 2018 la economía tiene como una nueva crisis cambiaria y se sube el tipo de cambio, suben las tasas de interés, aumenta el riesgo país, el renovar y todas las inversiones que se están motorizando empiezan a tener problemas y se empieza a desacelerar el ritmo de inversiones. Y un poco el aprendizaje que los autores un poco traen es esto que hablábamos al principio, ¿no? Cuando diseñamos la política energética, también es vulnerable y es dependiente de esa macroeconomía a la cual tiene que contribuir de cierta forma y de la cual depende. Me gustaría escuchar y comentar qué aprendizajes crees que nos deja la experiencia del renovar en particularmente, pero no solo el renovar, sino también los últimos años de expansión y de distintos programas de expansión de energías renovables en Argentina, y qué podríamos, a partir de esos aprendizajes, tomar para el futuro. Es decir, para poder replicar programas así, corrigiendo algunas cuestiones y haciéndolos para que cumplan los objetivos hacia adelante. Bien, voy a empezar primero por la segunda. Yo creo que el sector energético de Argentina ha sido sumamente exitoso en algunas cosas, y que tiene muchísimo que enseñarle a otros sectores. ¿Sí? Más allá de estas tensiones que te decía antes de maximizar todo al mismo tiempo y que termine chocando, ¿no? Mira, la ley de fomento de los biocombustibles originales del año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner, se acaba después de algunas turbulencias en los últimos 2 años, que para mí están vinculadas con muy malas decisiones, con toda la información disponible en ese momento, pésimas decisiones de recortar o de, por lo menos, tratar de reducir o de congelar el corte efectivo de los biocombustibles más allá de lo que diga la ley, ha sido un régimen con su renovación de ahora y otros, muy exitoso en llevar la participación de los biocombustibles de 0% a un 10% sobre todos los combustibles utilizados para transporte carretero en el país. Es un muchísimo. Hasta el año 2017, si bien esto estaba mucho más vinculado con un tema de seguridad de abastecimiento que de mitigación del cambio climático, lo mismo que pasó en Estados Unidos en la misma época, fue la principal medida de mitigación de Argentina. ¿Sí? ¿En 2017? Desde 2006 hasta 2017, el corte de biocombustibles en transporte fue la principal medida de mitigación del sector energético argentino. Recién en 2018, la capacidad instalada del renovar y de las renovables empezaron a desplazar más
emisiones o a evitar más emisiones que esa medida. Si vos haces la integral de eso, es una banda, ¿sí? Y se generó una industria desde prácticamente cero, obviamente apalancada en la gran capacidad del campo argentino, que es exportadora a nivel global, ¿sí? Es uno de los principales exportadores de biodiesel, de aceite de soja, de soybean meal, de harina, etc. ¿Sí? Ese es el número uno. Pasaron 5 gobiernos, más o menos, entre esa y la otra. En el año 2014 se sancionó la ley 27001, ¿es? La de las concesiones no convencionales. Sí. Gobierno de Cristina Kirchner. Bastante buen apoyo, digamos, en ambas cámaras. En los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri se reglamenta alguna parte de esa ley y se crea la resolución 46 también, que pasa el shale de menos del 1%, ponele, a lo que hoy es el 40 y pico % de la producción de gas, en ese caso, y también el 45% de la producción de petróleo, pero por fuera de eso. Del 0 al 45, es un montón. Eso, sí. En el año 2015, casi con unanimidad en ambas cámaras, se sancionó la ley 27191 que mencionamos antes, la de fomento de renovables, la famosa ley Guinle. Se reglamenta al inicio del gobierno de Mauricio Macri, se crea el programa Renovar, el mercado de términos de energías renovables y otros, incluida después la ley de fomento de la generación distribuida. Y pasa esto del 2 al 16 que mencionábamos antes. Bueno, ¿qué tienen en común esas tres cosas? Tienen bastantes cosas en común que nos pueden dar alguna idea de qué funciona acá, ¿no? Primero que mal y con alguna turbulencia han sido consistentes entre diferentes gobiernos que se han alternado desde el inicio, ¿sí? desde la sanción de la ley. De hecho, en muchos casos, como decíamos, la sanciona el Congreso durante un gobierno, se reglamenta durante otro y se crean instrumentos específicos para el fomento. Segundo, tienen algunos elementos específicos para el fomento que han sido evidentemente exitosos, por lo menos durante los primeros periodos en los cuales se necesitaba que este tipo de tecnologías o de fuentes incipientes empezara a crecer. ¿Sí? Y tercero, mal que mal, eso se ha respetado también entre todos los gobiernos, más allá de atrasos en los pagos y cosas que bueno, suceden más aún en contextos de mucha turbulencia. Yo creo que ese es el aprendizaje. Lo que ha funcionado acá es lo que ha trascendido más de una administración de una manera medianamente consistente, que ha permitido que esas tecnologías pasen de algo despreciable a una porción sustancial del mercado, que es la definición de Václav Smith de la transición energética, básicamente, y que nos permite, de algún modo, extraer como conclusión que eso funciona. Eso ha funcionado en diferentes sectores. El programa Renovar en particular, y esto que mencionabas del trabajo de Ignacio, yo lo leí también. Bueno, efectivamente, cuando surge el programa, el riesgo país estaba, creo, 700 puntos básicos, y más al final por debajo del 20, cerca de los 20, ¿no? Yo creo que una de las características principales que tiene el Renovar es precisamente cómo ayudó a disminuir esa percepción de riesgo mediante los mecanismos de garantías, y eso es innegable que funcionó, porque estamos hablando del 2 al 16% y una capacidad instalada enorme. Lo cierto es que cuando empiezan las turbulencias macroeconómicas pasan dos cosas. Primero, que a muchos proyectos se les dificulta el cierre financiero y por lo tanto quedaron ahí boyando, que esos propios proyectos de algún modo taponaban la capacidad disponible de inyección en algunos nodos. Y un tercer elemento que no se habla demasiado, pero es que la demanda no creció. Entonces, si decíamos que vos las decisiones las tomabas con la mejor información disponible al momento de tomarlas, y que naturalmente las perspectivas de incremento de la demanda de los siguientes meses, de los siguientes años, al momento
de que se establecieran esos regímenes era que creciera más la demanda y que la infraestructura de transmisión tenía que acompañar ese crecimiento de la demanda. Bueno, si eso no sucedió, de repente tu sistema empezaba a tener algunas dificultades adicionales para acomodar esas nuevas fuentes de energía y el correlato que tiene la dinámica de la demanda con la situación económica de un país, ¿no? Entonces yo no le atribuiría toda esa última desaceleración a, a esa situación. No se la atribuiría porque efectivamente, si pasás del 2 al 16%, quiere decir que es posible que la restricción haya estado en otro lado. Para mí, la restricción estuvo en la demanda primero, en la capacidad de transmisión después y en el cierre financiero en última instancia. Pues yo tengo una pregunta, ¿qué hacías con más proyectos renovables si la demanda no crecía y seguías remunerando, por ejemplo, capacidad térmica? El costo del sistema también se te hubiera disparado. Entonces yo veo que está por ese lado. El techo que han tenido estos regímenes para funcionar, estos 3 ejemplos que te daba, estuvo en el crecimiento más que en otra cosa. Lo que hablábamos antes también. No tenías... Y por ejemplo, el gas natural de Vaca Muerta. La restricción en verano, en invierno, estaba en la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina. Y en verano, en que no tenías demanda. Si vos creces, tenés más demanda. La restricción en los biocombustibles del consumo interno, por un lado estaba capeada por los máximos técnicos que se le ponían al etanol y el diésel, y por otro lado, aunque la demanda de combustibles líquidos tampoco creció demasiado sostenidamente durante las últimas décadas. La demanda de energía eléctrica pasa lo mismo en términos de cuánto estabas acomodando esa nueva fuente. Y vos ahí mencionabas que se empezaron a complicar los cierres financieros, ¿no? de los proyectos. Esto es porque los créditos que accedían los desarrolladores vieron un incremento en sus tasas post problemas macroeconómicos y los precios que tenían convalidados ya no les cerraban los números. ¿Eso cómo se soluciona en tal caso? Convalidando mayor precio, generando más mecanismos de blindaje, digamos, cómo se podrían hacia el futuro pensar cómo cubrirse de una situación parecida. Mira, yo no te puedo responder eso con precisión, porque me parece que es una decisión compleja. Porque también algunos proyectos llegaron a esa instancia porque se habían retrasado en el anterior, entonces es complicado. Vos convalidás un precio mayor y el que obtuvo un precio por debajo porque hizo las cosas mejor, te dice, che, pará, pero yo subasté con estas condiciones, el otro también, y podría haber metido más. Es complejo, yo no lo puedo responder a eso, desde un punto de vista sólidamente, desde el marco de la cuestión jurídica que puede tener la sociedad. Lo que sí te puedo decir, cuando hablamos del futuro, es que mi punto de vista es que es posible que no se necesite que el mecanismo de expansión de los renovables de aquí en adelante sean subastas. Es posible por la proliferación de los riesgos de transición, que son estos riesgos asociados con la regulación que surge de la respuesta global al cambio climático, ¿sí? Que empieza a imponerle restricciones a las empresas, de emisiones, que te empieza a dificultar cómo competís en el mundo si tu huella es muy alta, etc. Es un incentivo muy fuerte para que el privado hoy quiera invertir en renovables y descarbonizar su mix de abastecimiento. Entonces es posible que el motor del crecimiento de aquí en adelante, de la capacidad instalada de fuentes renovables, venga más por mecanismos parecidos al mercado a término y a la autogeneración. Quizás la distribuida un poco más adelante que por subastas. Vos tenés que darle la línea de transmisión eléctrica. Y ese tiene que ser el foco para mí del financiamiento en el que busquemos en los próximos años. ¿Por qué? Porque si efectivamente es una medida que es un enabler, una medida habilitante para la descarbonización y además para la adaptación, porque te ayuda a responder mejor a cambios en las condiciones climáticas,
yo creo que podemos enfocarnos en eso y incentivar precisamente mediante otros mecanismos que el propio privado se contractualice con eso. Y acá pasa otra cosa, ¿no? Que es, hay un algoritmo muy simple de decir, pero difícil de ejecutar, que es como la receta para la descarbonización del sistema energético, ¿no? Que es básicamente satisfacer los mismos servicios energéticos o más, utilizando una menor cantidad de energía. Nosotros nos movemos, nos iluminamos, nos comunicamos, etc. No consumimos energía. A mí no me importa lo que me esté dando. Dame lo más barato posible, que mate a la menor cantidad de cosas posible y que pueda tener en abundancia. Yo quiero cocinar, yo me quiero mover. Eso es eficiencia energética. Mismo o mejor servicio energético utilizando menos energía. Para esto, electrificar la mayor cantidad de los usos finales posibles, allá donde sea técnica y económicamente viable. Nosotros hoy en Argentina tenemos un 21% de energía eléctrica sobre el consumo final total, ¿sí? Todo lo que usamos eléctrico es el 20% de lo que consumimos solamente en Argentina. En Latinoamérica esto es el 19%, en el mundo esto es el 20% también, y en la OCDE es el 21%. ¿Sí? Hay como un techo duro ahí de la electricidad sobre el consumo final total. Entonces, evidentemente, un vector de la descarbonización, que te permite precisamente sustituir más fósiles, incrementar la capacidad renovable, etc., está en la electrificación. Llevar eso del 20% actual al 30%, que es algo más o menos compatible con los escenarios de net zero de la agencia, los senderos compatibles con 1.5 grados recogidos por el IPCC en el sexto informe de evaluación, y también el outlook de transiciones energéticas de IRENA, es llevar la energía eléctrica del 20% de ahora al 30% de ahora. Ahora imagínate, acá hace mucho calor, ¿dónde se corta la luz? En Caballito, siempre, ¿no? ¿Viste? Empieza a subir la temperatura, colapsa Caballito, gente prendiendo fuego cosas. Baja mucho la temperatura, colapsa Caballito, gente prendiendo fuego cosas. Pues bueno, se electrificaron un montón de usos finales de calefacción, por ejemplo. Y se incrementó mucho, sobre todo hace unos años, la disponibilidad y el acceso a equipos de aire acondicionado por parte de los hogares. Un montonazo. Hace mucho calor, colapsa todo. Hace mucho frío, colapsa todo. Imagínate si vos vas a querer enchufar el auto después ahí también. Colapsa ¿Sí? todo. Y vas a querer, además de enchufar el auto, acceder a más servicios, porque nosotros tenemos seguramente un nivel de confort muchísimo mayor que el de una gran porción del país, y necesitamos que esa gente pueda acceder al mismo nivel de confort. Para eso no necesitamos solo darles acceso a la energía, sino darle calidad en el acceso a esa energía. Porque en la medida en la que vos tenés calidad, podés acceder a mejores cosas y también te jugás más por algo. A mí me cortaron el gas hace mucho y terminé poniendo un termotanque eléctrico. Claro. Me faja, ¿no? Pues estoy muy cargado sobre la parte eléctrica versus la de gas. ¿Qué implica eso? Que llevar del 20% del consumo final de la electricidad sobre el consumo final del 30% implica un esfuerzo enorme sobre la expansión de la capacidad de distribución. Implica invertir muchísimo en redes de distribución eléctrica para electrificar. Implica también cambios en quién y cómo paga la expansión del sistema. Vos hoy en la factura eléctrica, en definitiva, terminás pagando un cargo fijo y un cargo variable, en el cual usualmente el cargo fijo está asociado con la capacidad y el variable con la energía, ¿no? Potencia versus energía, básicamente. Bueno, alguien va a tener que pagar esa expansión. Seguramente haya que pensar de nuevo en cómo se rebalancean esos componentes de capacidad de energía en la medida en que el perfil de la demanda va cambiando muchísimo. Y probablemente ese sea el próximo cuello de botella de la transición, no solamente acá, sino también en el mundo. Vos vas a una conferencia internacional hoy sobre transición o temas de energía y escuchás no hay transición sin transmisión, ¿no? No transition without transmission. Y están todos con ese, ¿sale? Por ejemplo. Bueno, no hay transición sin distribución, queda horrible. Entonces, de algún modo tenemos que empezar hoy a pensar en eso y tenemos que aprovechar también para que esta capacidad que tiene la electrificación de ayudarnos a descarbonizar los sistemas nos ayuda a darnos vuelta y decirle a un organismo de crédito, che, este es un habilitante para la mitigación y además me ayuda a adaptarme mejor al cambio climático. Porque si va a haber cada vez más calor y van a incrementarse la frecuencia y la duración de las olas de calor,
Bueno, quiere decir que mis sistemas de distribución tienen que aguantar más de eso. Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Nosotros nos tenemos que enfocar, según mi punto de vista, en conseguir financiamiento para la transmisión eléctrica, para la distribución eléctrica, y con eso permitir que el sector privado pueda hacer las inversiones necesarias. Porque el apetito que hay por eso hoy es enorme, enorme. Con eso basta. Me parece que hemos abordado una variedad muy interesante de temas. ¿Cómo venís? ¿Venís muy bien? Bueno, nosotros nos gusta ir terminando estas conversaciones buscando ciertos puntos de consenso. Algunos ya los mencionaste antes, pero me parece que estaría bueno por ahí enunciar cuáles crees vos que deben ser esos consensos básicos sobre los cuales podemos pensar una política de Estado alrededor de la transición energética sostenible en el largo plazo. ¿Cuáles serían como esos puntos en los que podemos ponernos de acuerdo según tu mirada y sobre los cuales debería apoyarse la transición? Mira, yo creo que estamos de acuerdo en casi todo. Yo insisto, creo que el sector energético en este sentido es un ejemplo importante, interesante, de cómo, por lo menos en el qué, hay un acuerdo bastante extendido entre diferentes fuerzas políticas. ¿Sí? Que necesitamos, punto principal, hacer lo que le convenga a Argentina. Nuestro problema es que no estamos de acuerdo en qué es lo que le conviene, ¿no? Por ahí. Segundo, que necesitamos energía abundante, asequible y disponible para la mayor cantidad de personas y de las empresas posible. Creo que es un consenso básico en el que hay bastante acuerdo. Que esa energía tiene que ser una plataforma sobre la cual nos desarrollemos, creo que es otro acuerdo que es importante y que existe. Insisto, tenemos seguramente algunas diferencias entre fuentes a priorizar y no, pero creo que ese es un acuerdo por lo menos en términos de enunciado, ¿no? Que la energía tiene que dejar de ser un limitante para el desarrollo, para ser un motor en el desarrollo, creo que también es algo en lo que hay acuerdo bastante amplio. Que tenemos una restricción fiscal en muchos casos vinculada con la mala política energética, entiendo que es algo que cada vez hay mayor consenso, incluso por parte de fuerzas políticas que, según mi punto de vista, han fomentado esas distorsiones. ¿Sí? Pero bueno, no escucha demasiada gente diciendo que no hay que reducir los subsidios ineficientes al sector energético, que son esos que no fomentan el acceso, sino que promueven el consumo desmedido. Entonces eso parece que es un acuerdo también importante. Entonces yo no veo grandes divergencias en eso. Más que divergencias, sí veo que hay acuerdos que pueden llegar a ser complicados en el mediano plazo, como es poner todos los huevos en una misma canasta. Yo escucho, y no entre los técnicos del sector, que creo que, insisto, no hay grietas ni divergencias, nada de eso, pero uno lo escucha por ahí en más alta política, esta esperanza de que la tabla de salvación sea vaca muerta, sea el litio, sea lo que fuera. Y creo que desde los sectores que trabajamos más con la cuestión sustantiva y técnica, tenemos que hacer un esfuerzo para transmitir que no son los recursos los que nos van a salvar, sino somos nosotros, si hacemos las cosas bien. Y eso implica un montón de cosas. Implica reconocer que el statu quo no es el mejor, que después de más de 100 años de desarrollo no hemos alcanzado los niveles de confort, de acceso, ni de estabilidad que necesitamos, y que por lo tanto el statu quo ha sido insuficiente como para llevarnos a eso. Que si vamos a seguir hablando de transición puede ser cualquier cosa, pero no la situación actual. Que las oportunidades que da la transición y los riesgos vinculados con la transición no los tenemos que mirar solamente en función de quienes ya están incluidos, sino en función de quienes aún no están incluidos. ¿Sí? Estamos pensando mucho
en sostener el incumbente, ¿no? Que es el sector energético, y no en todos los que están afuera, que son un montón los que están afuera, y que la transición es una oportunidad para efectivamente incluirlos. Y tenemos que pensar también en que si nos agarramos de una definición bastante funcional de transición justa, que es maximizar los potenciales impactos positivos de la transición y minimizar los potenciales impactos negativos de la transición, de algún modo las decisiones que tomemos las tenemos que tomar desde un punto de vista sistémico y no subsectorial o sectorial, y que por lo tanto lo que necesitamos es dejar de tener excepciones y empezar a tener reglas generales que funcionen para todo, y que no se terminen transformando la política energética en una constelación de regímenes de fomento. Porque cada cosa que pase, si cada cosa que pase va a tener un fomento, vamos a tratar de maximizar todo a la vez. ¿Y qué pasa cuando tratas de maximizar todo a la vez? Hace que todo choque contra sí. Entonces yo creo que algunos son los consensos que ya existen, otros creo que ya tenemos que trabajar, que la historia nos ha demostrado que en las últimas transiciones energéticas de Argentina, esos consensos y esa alternancia consistente, con sus bemoles obviamente entre distintos gobiernos, nos ha llevado a buen puerto en 3 tipos de combustibles o energéticos que enumeramos antes: los bio, el shale y las renovables, y que eso lo que nos dice es que lo podemos hacer. Pero sí, solo sí tenemos en cuenta de vuelta esto: no son los recursos los que nos van a salvar, somos nosotros. Última, vinculado con esto que mencionabas de la tabla, que muchos esperan que Vaca Muerta de golpe sea la salvación de nuestra economía. Se ha empezado a discutir el hecho de si hace falta algún mecanismo que garantice o que en cierta forma lleve los flujos que se generen de las exportaciones de hidrocarburos o de la producción de hidrocarburos a distintas inversiones necesarias para la transición energética. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué factibilidad le ves? ¿Te parece que tiene sentido? Pero nosotros somos un país federal, y tanto la Constitución como la ley corta de hidrocarburos lo que dicen es que la propiedad, el dominio originario de los hidrocarburos es de las provincias. ¿Sí? A su vez Nación impone o quita, en muchos casos, derechos de exportación y otras que los usa más que nada como un buffer. Yo creo primero que esa tiene que ser una preocupación de las provincias. Y que un problema que tenemos es que con las tensiones y las necesidades que nos apremian, descontamos a una tasa muy alta, entonces el corto plazo se lleva puestísimo el largo. ¿Sí? Y esto implica que muchos de esos ingresos por los hidrocarburos terminan destinándose a gastos corrientes. ¿Sí? Yo creo, en primer lugar, que las provincias tienen la oportunidad de aprovechar ese ingreso para minimizar su exposición a esos riesgos de transición de los que hablábamos antes. Pensar en cómo se diversifica, en particular haciendo uso de esos recursos. Yo creo que eso lo tiene que hacer la provincia. Cada provincia, insisto, que es la dueña de los recursos. Punto 1. Punto 2. Hay algo difícil ahí, según mi punto de vista, que es que si algunas fuentes tienen que disminuir, o van a disminuir inevitablemente porque el mundo te las va a dejar de comprar, y otras tienen que crecer, incluyendo la minería. Hay bastante información sobre que en promedio crece el empleo, crece la contribución al producto, crece la actividad de otras, lo que no implica que pase eso en el mismo lugar, ¿no? Vas a tener naturalmente algunas regiones en donde baje más, otras regiones en las que baje menos, otras en las que suba algo, otras en las que se mantenga todo igual. Entonces, de alguna manera, el uso de esos fondos, si efectivamente se constituyera un fondo similar, tiene que tener una cierta claridad sobre cómo se van a utilizar para preservar la equidad federal en el uso de eso, ¿no? Porque acá lo que pasa mucho en estos temas de la justicia y las transiciones
es que los primeros en sufrir los impactos negativos de algunos de estos cambios son las comunidades locales, y cuando vos constituís un fondo desde arriba hacia abajo, son los últimos en recibir los beneficios. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se discuten, según mi punto de vista, esas cosas, porque le estás impactando negativamente en el corto plazo y beneficiando eventualmente en el largo, compartiendo esos beneficios. Y si haces eso, puede tener reacciones adversas, el famoso not in my backyard. ¿Sí? Entonces, de algún modo creo que eso funciona mejor a nivel provincial primero, y que a nivel nacional debería estar muy focalizado si efectivamente se hace en obras de infraestructura que sean habilitantes para, o a financiamiento que sea habilitante para. La distribución federal de los ingresos es muy compleja y muy sujeta a arbitrariedades. Por eso creo que hay que mirarlo cuidadosamente. Clarísimo, Luciano. Te agradezco un montón por tu tiempo, por esta conversación. Aprendí muchísimo y la pasé muy bien. Espero que vos también. Gracias, Juan. Sí, como siempre, yo aprendo un montón y te agradezco mucho. Les agradezco mucho a todo el equipo la invitación. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.